Ricardo Rosenbrock siempre fue un personaje peculiar. La mayor parte de su vida se la pasó entre municiones y armas de fuego. Del hobby pasó al juego, llegó a la intimidación, a la represión, por eso de combatir a comunistas, judíos y drogadictos, a la ostentación y también a la muerte. Lo hizo en Paraná, en Buenos Aires, como también en Centroamérica. Fue en 1984 que se embarcó con rumbo a Honduras para entrenar con los contras norteamericanos y participar en Nicaragua y El Salvador. Pero se fugó y regresó a Paraná, con dólares, pero sin haber peleado. No obstante, sus fotos vestido de contra deambularon por varios domicilios de la capital entrerriana e incluso por algunos medios periodísticos. Muchas veces se movió amparado por el poder policial, otras por buena parte de la sociedad paranaense que festejaba sus ocurrencias urbanas. A nadie le importaba verlo por la calle con granadas de guerra colgando en su cuerpo, con una pistola de última generación o paseando a contramano con su camión de la Segunda Guerra Mundial con la cruz gamada nazi por la vieja avenida Rivadavia. Un personaje de la ciudad de Paraná, de una familia muy bien, un chico que era muy querido por mucha gente, pero también esa misma gente se compró todo el cuento de ese chicharacheo, era un tipo tan simpático, tan linda gente, que en algunas cosas no lo supieron aprovechar y lo abandonaron. Ejemplos de hacer ciertas locuras que a él le encantaba porque tenía mucha adrenalina. Era un chico que ahí, enfrente, fue el primer tipo que salió a volar con una Delta en el año 70, tirado por una lancha. Cuando nosotros vimos eso, el grupo de amigos, lo acompañamos por cualquier cosa. Con una soga a 70 metros de altura podía pasar cualquier cosa, y más con este que era, vos no sabías lo que podía llegar a ser. Bueno, ese es un poco el chicharra. Él un día era un mercenario norteamericano, otro día un soldado alemán. Era un chico, como te lo estoy explicando, pero era un tipo tan leal para con su gente, era un caballero con una dama, era el tipo más respetuoso que yo conocí, aparte de ser un bien nacido, porque la familia de él era una familia muy conocida acá en los medios. Vos imaginate, Gendarmería era de ellos, el edificio donde está hoy la sanguchería esa famosa, era de los Medu, de la parte de la madre de él. Era gente, y era una gente muy especial, que sufrieron mucho con toda esta historia. ¿Por qué sufrieron mucho? A Chicharra de chiquito lo patea en la cabeza un caballo. Ahí empiezan los problemas. Por eso te hice toda esta entrada de que era un chico. Él no creció nunca. Siempre era el chico que estaba, el chico grande que estaba en el montón. En el año 73 se compra un Ford Mustang. ¿Sabes lo que es tener un Mustang V8 en el año 73? Era como tener una Ferrari hoy. Se va a Victoria, a uno de los campos, y de frente venía una columna del ejército de maniobras, y uno de los camiones sale de la columna por un desperfecto técnico y él se lo comió. Ahí empieza el segundo drama de él. Se recuperó, pero era un robot hecho con fierros y lo superó, de andar con muleta y toda esa historia. Y ahí empieza medio a abrirse ya de todas las, porque no había tiempo, ya todos veníamos creciendo. Yo ya estaba casado, ya tenía un hijo, tenía que funcionar de otra manera. Creo que todo nos sorprendía día a día
por el tema nada más que fue un transgresor de todo. Cuando hablamos de transgresor hablamos nada más que de cambios, no que sean buenos o que sean malos, sino siempre fue un transgresor, más a la edad que nosotros teníamos, lo veíamos a él con cosas como andar en un camión blindado de la época de los alemanes, recuerdo lo que más o menos recién también estábamos hablando, era la época que él lo dejaba en plena calle, en esa época calle Rivadavia, hoy a la media de la Federación, y calle Tucumán, donde vivían los Rosenbrock, o sea, quedaba el camión quedaba ahí. Después también recuerdo sobre una anécdota de un accidente muy grande que él tuvo. Él tuvo un accidente en auto, en esa época. No me acuerdo si era un auto importado, era un auto que nadie lo podía tener en ese momento, pero tipo Mustang, o sea que era Sport. Él venía, creo que desde Diamante tuvo un accidente a la altura de Aldea Brasilera, que prácticamente nació de nuevo. Pero bueno, son cosas que le fueron sucediendo. Los primeros años mozos de la década del 60 era Chinche Rosero. Para los amigos, que iba a la Salle, yo era amigo del primo de él, Noriega, que ya falleció, un periodista, era amigo de él, me lleva a ese entorno. Entonces Chinche, ¿cómo te podría decir? Siempre quería hacer lo insólito, cosa que todo el mundo, bueno, ¿qué pasa? Todo era una especie de un aventurero de cosas verdes, hasta que mediante un amigo, qué sé yo, toma contacto con la Federal. Estaba Onganía en el gobierno, ¿no? Y siendo un pibe, se anota para ir a pelear en El Salvador, pero al lado del gobierno. El obispo Romero, que después lo matan en una misa allá en El Salvador, para esa época él estuvo. Yo no sé si estuvo en la operación o no, pero él, cuando lo matan al obispo, que después ahí se vino todo abajo, qué sé yo, y El Salvador tomó un camino democrático, por decir. Pero la vida de Romero fue muy cara, le fue a toda América. Bueno, para esa época él vuelve a la Argentina, o sea, ya se había recibido de bachiller, creo que fue a La Salle, porque de ahí lo engancho yo con varios amigos que ahora viven, y Noriega, y después creo que el último año lo tiene que terminar con todo el año, por el Noriega, todo en el Nacional, porque fue la salida que le dieron los curas. Por indisciplina colegial, diría. Bueno, él se va a El Salvador, vuelve. Cuando vuelve, será otro tipo. Iba a seguir la Federal. Algunos amigos decían de los servicios, yo no creo, sino un colaborador, armas de llevar. Hasta que, ¿cómo te podría decir? Pasa el proceso, llega la democracia, él tenía un Jeep y hizo una
escafandra al jeep que parecía un vehículo alemán. Le pensó la menor esbática porque está prohibida, pero la cruz gamada, la cruz gamada es una cruz que por dentro negra y con los contornos blancos. También lo usaba el ejército alemán eso. Bueno, pero no le decían nada y él era muy amigo de la Federal. Y para el sector de muchos amigos que lo abandonaron. Muchos amigos que se decían amigos que no eran, los amigos éramos 3-4. Empieza él pensá, una persona que sufría, en un llanto estaba permanentemente por los dolores que tenía del accidente. Él 2 o 3 años tuvo, que era imposible vivir así como estaba. El fierro más chico lo tenía en la columna, en la cadera, en las piernas, en todos lados. Era todo que se ponía platino en esa época. ¿Qué le daban a él para eso? Tranquilizante. Y él que empezó a hacer, a tomar, porque tampoco se aguantaba más. Se tomaba un whisky, 2 whisky, potenciaba. Eso lo hizo durante mucho tiempo y ahí viene toda esta otra secuencia que después te la contarán otros, de lo que pasó, lo más triste que pasó. Chicharra era un pibe que si tenía que dar la vida por vos te la daba. Él era amigo de verdad. No, a él no le gustaba la arma. Él fue uno de los mejores tiradores que tuvo la Argentina, representando a la Argentina en tiro al vuelo y al platillo. Que yo también lo acompañaba y 2 más del grupo también. Éramos tiradores. Pero no tiene nada que ver el tema de que a vos te gustan las armas como nos gustaban, con lo que pasa definitivamente con él. No tiene absolutamente nada que ver. Eso es otro episodio, es una locura. Acá hubo un problema que era para un sociólogo, para un psicólogo y para un psiquiatra. Lo cierto es que hubo un día de diciembre del 89 en la que toda esa situación de impunidad culminó en un triste suceso. Esa noche del lunes 11 de diciembre de 1989, algunos amigos y amigas de Ricardo Rosenbrock subieron a su camioneta y se fueron con él a su departamento de calle Rivadavia, en proximidades de calle Santa Fe y frente a la sede de la Policía Federal Regional Paraná. Una de ellas era una menor, Úrsula Dulce Sueldo. Bebieron, bailaron y en un momento el conocido Chicharra salió al balcón y comenzó a efectuar disparos a la fuente de la plaza. Como si nada. Era parte de la distracción perversa de Rosenbrock, pero nadie le advirtió de la situación. Ni siquiera los policías de la Federal que estaban de guardia en el acceso de la dependencia. Cerca de las 3:30 de la madrugada se retiraron varios de los invitados del lugar. Ana, Andrea y Rosenbrock quedaron solos en el balcón luego de que Dulce decidiera ir hasta el baño para darse una ducha. Pasó una hora y Ana se preocupó. Al parecer, a la adolescente le habían dado alcohol, pastillas y hasta le inyectaron droga. Rosenbrock fue hasta el baño, se encerró con Dulce y desde el balcón se escuchó un sonido parecido a un latigazo. A los pocos minutos, Rosenbrock salió del baño con la pistola automática en su mano derecha. La había dejado tirada en el suelo a Dulce con un balazo en la nuca. Yo a ella la vi, el último día que la vi fue un 8 de diciembre, cuando a plena siesta hacía mucha calor. Yo venía de trabajar y escuchaba que alguien me llamaba. Me quedo parada y miro y era Dulce que venía corriendo contenta porque traía un arbolito para armar. Como yo venía cansada le dije, bueno mamita, después que yo me duche,
descanse un poco, lo armamos. No, ella quería que lo armáramos, esa misma siesta. Bueno, lo armamos al arbolito y después que lo armamos, a la tardecita, ella se fue. Ella se iba para Puerto Viejo porque en Puerto Viejo tiene un hermano, el hermano mayor, después tiene familiares, tías y también amistades. Ella volvió a la noche, volvió para ver otra vez cómo estaba su arbolito y se volvió a retirar. O sea, ese fue el último día que yo a ella la vi. Los días siguientes, ella había quedado en la casa de una amiga que estuvieron mirando películas porque después yo empecé a investigar, a averiguar que si determinada persona sabía o si la había visto. E incluso yo trabajaba en el servicio doméstico, una de mis patronas me había comentado de que el día domingo la habían visto a ella en un torneo de fútbol que había. Bueno, digamos, yo estaba tranquila porque sabía que en Puerto Viejo, más allá de sus amistades, estaba su hermano mayor y estaban sus tíos. Y después de varios días, ella no aparecía, yo no tenía noticias, no sabía absolutamente nada de ella. Y viene Blanca Carrasco. Viene a mi domicilio y me pregunta que si Dulce estaba en casa. Entonces le dije que no, que yo la había visto tal día. Entonces ella me comentó de que sí, que había estado en la casa de ella, que habían estado mirando películas, pero que después tampoco ella no la vio más, no supo más nada de ella. Aquel día ella se arrimó con Ana María Barzola, siendo que Ana María Barzola sabía todo lo que había ocurrido, porque ella fue cómplice de Rosenbrock. Y bueno, cuando Blanca me hace ese comentario de que ya había hablado con el hermano, no sé si había ido hasta la casa del papá, o sea, nadie tenía noticias, nadie sabía nada. Entonces yo me fui para el barrio Francisco Ramírez. Ella andaba medio así noviando con Verón. Yo voy a la casa de Verón, me atiende el hermano, y yo le comento a él, le pregunto que si Dulce estaba, si la habían visto. Él me contesta que no, que hacía unos cuantos días que no la veían, que el hermano había viajado a Rosario. Entonces yo le digo, por favor decime la verdad, si él la llevó a ella, si se fue ella con él. No, me dice, no, él se fue solo. Y bueno, yo ahí, digamos, le dije otras palabras. Bueno, le digo, mira, si a mi hija le pasó algo, no aparece, me parece que te vas a comer un garrón. Entonces a todo esto él me dice, pero no, Alicia, no te estoy mintiendo. Ella dice, era amiga de mi novia. ¿Y a dónde vive tu novia? ¿Quién es? No recuerdo el nombre de la chica, pero quizá está en alguno de los expedientes. Me dijo que era en Las Tunas y que esa chica vivía en Las Tunas. Y yo le pregunto qué hacía para llegar allá, preguntando que iba a llegar. Me voy a la esquina a esperar el 4. Me pareció una eternidad esperar el 4. Y empecé a caminar y llego a calle, lo que hoy es Alameda de la Federación, la calle Rivadavia. Me paro en la esquina de la Policía Federal y ahí me quedo parada y empiezo a mirar para todos lados. Se acerca un policía federal que estaba en la guardia, me pregunta qué me pasaba. Entonces le contesto de que estaba buscando a mi hija y porque no sabía nada de ella. A todo esto él me pregunta que dónde vivía yo.
Yo en aquel entonces vivía en el barrio Humito. Le contesto eso de que vivía en esa zona. Dice, bueno señora, dice, tiene que ir a su jurisdicción, o sea, a la comisaría quinta, y hacer una exposición. Bueno, paso por calle Patagonia, donde yo trabajaba, hablo ahí con una de mis patronas, le comento lo ocurrido y de ahí me voy caminando hasta la comisaría y hago una exposición por la desaparición de mi hija. Bueno, di todos los datos, todo lo que yo recordaba en ese entonces y bueno, me dice, bueno señora, vamos a salir a buscar por todos lados con la descripción que usted nos dio. Bueno, al rato van para mi casa y me dicen de que anduvieron, que vieron a varias jóvenes, más o menos con las descripciones que yo le había dado, pero que ninguna coincidía. Pero que me quedara tranquila, que ellos iban a estar al tanto, que me iban a comunicar lo que fuera. Rosenbrock trató de ocultar pruebas del baño y se ocupó de sacar el cadáver del edificio de Avenida Rivadavia. Desprendió la cortina de la bañera, envolvió el cuerpo de Dulce y lo llevó a la cochera. Lo depositó en la parte trasera de la camioneta Toyota. Las otras dos mujeres que estaban en el departamento lo asistieron todo el tiempo a Rosenbrock en el traslado del cadáver. Pasaron por la casa de una de ellas, buscaron una pala y se marcharon hacia unos caminos ubicados detrás de la zona de la loma, en un lugar descampado. Pero a las pocas horas se supo del hecho porque unos perros que estaban en la zona encontraron los restos de la joven que había enterrado Rosenbrock. No sé qué hora sería de la madrugada, me van a buscar de nuevo. Cuando entro, el movimiento de la comisaría era otro movimiento, o sea, mucha gente que entraba, que salía, que me miraban, que esperara, que... Bueno. Hasta que me hacen pasar. Cuando me hacen pasar me dicen, bueno señora, dice, queremos que usted nos diga todo lo que usted sabe, nosotros la queremos ayudar, necesitamos que usted nos ayude para poder ayudarla a usted. Y bueno, volví, digamos, a lo mismo y después me hicieron otra vez salir para afuera. Al rato me vuelven a llamar otra vez, a hacerme preguntas, decía lo que yo sabía e incluso... Sí, yo sabía también de que ella me había comentado de Rosenbrock. Ella me había comentado de que él estaba enamorado de ella, pero que ella no quería tener ningún tipo de relación porque ella tenía apenas 18 años y él en aquel entonces tenía 42, no recuerdo muy bien, que era un hombre grande, que solamente ella quería nada más que la amistad, que no quería, digamos, mantener ningún tipo de relación, digamos, con él. Bueno, hasta que en un momento dado me dicen, después de preguntarme y contestar las preguntas, me dicen, bueno señora, dice, queremos que, por favor, dice, la necesitamos y la necesitamos bien, porque a su hija la encontramos, pero la encontramos muerta. Cuando me dicen así, fue como que a mí se me nubló todo, como que quedé sorda en ese momento. No sé si me descompuse, no lo recuerdo. Solo recuerdo que me estaban mojando la cara, que me dieron un vaso con agua, me dejaron otra vez sentada y al rato me piden que los acompañe para afuera. Había un vehículo con la parte de atrás, digamos, abre el baúl. Cuando abren el baúl, sacan, no sé si era una caja o dos,
y cuando abren yo lo primero que veo son los zapatos de mi hija. Entonces me agacho así para agarrar y me dice, no señora, por favor no toque nada. Pero yo todo esto yo no caía, yo decía no, ella como son las jóvenes de que por ahí se prestaban la ropa, cosas así, no se me pasaba, nunca se me pasó por la cabeza lo que después tuve que ver. Me llevan para adentro otra vez, después me llevan en un móvil a unas escaleras que creo que dan a calle Panamá y bajan para el Francisco Ramírez, porque habían dicho de que a ella la habían visto, que a Dulce la habían visto tirada con la ropa así levantada y con manchas de sangre, algo así. Bueno, lógico, no recuerdo si había llovido, había lloviznado, o sea, no se vio nada, absolutamente nada. Después me llevaron al cementerio y pidieron que abrieran el portón. Fueron hasta la morgue, abrieron ahí. Era una luz muy bajita, apenas. Me quedo parada en la puerta y veo un cuerpo, pero un cuerpo grande. Como que no podía avanzar. Por favor, señora, acérquese. Me voy arrimando, observe con cuidado y empiezo por los pies. Empiezo a caminar despacito, a recorrer. Buscaba, ella tenía, por ejemplo, buscaba acá, ella tenía así manchitas. Después voy subiendo despacito y me encuentro con que este brazo sí, pero después la parte esta no había nada de carne, nada de piel. Buscaba su rostro, solo huesos, su cabello, yo tenía un cabello largo, nada en la cara, nada. No era mi hija, no era mi hija. Me llevan de nuevo y bueno, y ahí fue todo un suplicio porque yo no dormía, no comía, iba de un lado para el otro, me mandaban a mi casa. Y bueno, hasta que después de varios días de permanecer ahí en ese lugar, lo llaman también al padre, yo estoy separada hace muchos años, mis hijos eran chicos cuando nos separamos. El padre tampoco pudo reconocerlo. De última, me llaman urgente para sacarme una muestra porque un familiar, un tío de mis hijos, trabaja en tribunales, habló con el juez y le dijo que qué pretendían, si realmente era el cuerpo de su sobrina, si pretendían que lo sacáramos con cucharita. Entonces me llaman urgente para sacarme una muestra de sangre, cabello, al padre también, y recién ahí se define de que sí, que realmente era el cuerpo de mi hija, donde se nos fue entregado. La velamos un 19 de diciembre y un 20 lo estábamos sepultando, cajón cerrado. O sea que desde ese entonces se terminó todo cambió. No hay más fiesta, ya no hay más nada. Y siempre está la pregunta, ¿por qué? ¿Por
porque yo creo que nadie se merece la muerte horrenda que ella tuvo. Y hubo muchas cosas que realmente no se dijeron en ese juicio. Porque yo no entiendo, y siempre me pregunto, y cuando hablo con otras personas pregunto. Yo sé que lo último que queda en la persona cuando fallece es el cabello. Y mi hija no tenía nada. Se habló en un momento de ácido, pero eso nunca se dijo en las audiencias que hubo. Nunca se tocó ese tema. Bueno, lamentablemente tenemos, la justicia es para la gente adinerada. Para el pobre la justicia no existe. Solo tenemos la justicia divina nosotros nada más. Es lo que nos queda. El pronto hallazgo del cuerpo, la declaración testimonial de quienes observaron en la noche del hecho cuando Rosenbrock levantó en la zona de bajada a los vascos a dulce sueldo y el aporte posterior de los testigos determinaron la detención del hombre allegado a la Policía Federal. A los pocos días, el juez interviniente, Héctor Villarrodona, tras la investigación de la fiscal Susana Medina de Rizo, decidió la prisión preventiva y el procesamiento de Rosenbrock por homicidio simple. El juez también procesó a Ana Barzola por el delito de encubrimiento. En agosto de 1991, Ricardo Rosenbrock fue condenado a 20 años de prisión. La fiscal Olga Yaconsic y los abogados de la familia Sueldo, Jaime Barba y Enrique Martínez, habían pedido penas algo menores, pero agravaron la situación del imputado. El tribunal, integrado por los lectores Silvia Nazar, Pablo de la Vega y Arturo Landó, fueron más severos y elevaron la pena de prisión. Sí. Yo lo pude ver, yo estuve todos los días que fueron durante la audiencia, estuve frente a él. Y bueno, el último día que no sabían por dónde sacarlo, lo sacaron medio a las escondidas por calle Santa Fe. Yo estaba con mi hijo, quien hoy también no lo tengo. Yo tengo otro hijo asesinado. Yo me quedé en la puerta de calle Santa Fe, bien recostadita en la pared, y mi hijo iba caminando despacito. Y por ahí veo que lo sacan a él, lo suben a la camioneta y el vidrio estaba abierto. Y cuando yo vi que el vidrio estaba abierto, yo quería arrancarle los ojos con mis manos. Y cuando vieron, alcancé así, me cerraron la ventanilla y mi hijo se volvió y pegó así un puñetazo, pero sobre el vidrio. Pero fue muy triste, muy doloroso. Y lo va a seguir siendo hasta el último día de mi vida. Bueno, ella era muy bonita, como lo ve acá en la foto. Era muy bonita mi hija. Tenía muchos sueños, muchos anhelos con sus apenas 18 años. Era preciosa mi hija, preciosa. Tenía un cabello largo, una dentadura perfecta, unos ojos hermosos. Hermosa era mi hija. Yo lo que, digamos, a mí en los expedientes, porque cuando ocurren cosas como lo que ocurrió con mi hija, siempre juzgan al que ya no está, porque el muerto no habla y el vivo es el que
se defiende como quien diría, como gato panza arriba. Hablan de droga, de aquella noche fatal, de alcohol, de droga. Hubo una reunión con unas cuantas personas. Yo a mi hija sería muy, pero muy demasiado mentirosa si yo diría que yo a mi hija un día la vi drogada. Nunca la vi drogada a mi hija. Y ahí hablan de droga. Sí, él fue quien le inyectó a mi hija aquella noche, cuando ella se sintió descompuesta y pidió pasar al baño, donde él también dice que por un movimiento de mi hija se escapa el tiro. No, eso ya estaba premeditado. Él con Ana María Barzola ya habían premeditado lo que iba a pasar aquella noche con mi hija. Él la usaba a mi hija. Él habló de que mi hija lo usaba a él. Que como que mi hija, como que él le daba dinero. Mi hija si tenía un peso era porque yo se lo daba o porque su papá se lo daba, pero no porque ella estuviera en cosas raras. Lo que ocurrió esa noche, según las testimoniales, sí, hubo droga, hubo alcohol. Yo creo que había 2 o 3 muertes anteriores que no se blanquearon por connivencia con la justicia y con la federal. No. Así como a mí no me pasó nada, y a Noriega y a qué sé yo, así había tipos que le disparaban. En el ET-14, jefe informativo, Carlos Gianotti, después me decían, no, deje joder, no te sentés frente a la radio, pasa la gente, te ves con ese tipo, ¿qué va? Y yo iba a descansar al banco. Así que después lo sacó la dueña. Yo me había ido a la radio, que estudiaba a otras funciones, y un día voy, y el banco le digo, no, lo sacaron. Está claro que nos enteramos nosotros como se enteró el mundo, ¿no? Quedamos sorprendidos, helados, porque jamás nos íbamos a imaginar un suceso como el que pasó. Jamás. No teníamos la cabeza, de chicharra teníamos la alegría, una joda que te podía llegar a hacer en un campamento. Una cosa así, pero no pasaba de ahí. Sí tenía armas, somos coleccionistas de armas, en nuestra mayoría, nos encantan las armas. Nos hicimos entre armas, porque es distinto a lo de hoy. Nosotros cuando juramos la bandera, defenderla, la juramos acá, en el mástil que está ahí, en la plaza, y la juramos de verdad. Y entonces teníamos que aprender a tirar, y nos gustó. Es así de simple. Había llevado 2 chicas al departamento, había también supuestamente había otro cómplice. Dice que él empezó a jugar con un arma y le abre la puerta y son cuentos chinos, pero eso no lo podíamos interpretar. Por eso te digo, este chico lo hubiese salvado la psiquiatría, la medicina, de sacarlo de donde estaba. Era un chico que compraba todos los días, compraba una botella de whisky. Vos pensás un Lexotanil, un Valium, cualquiera de esos, te tomaba un whisky, te hiciste pelota a la cabeza. Y eso lo hizo por mucho tiempo, desde aquellos dolores. Por eso te estoy narrando y diciendo qué es mi impresión de lo que pasó con la cabeza de este chico, que era imposible la maldad en él, imposible.
Bueno, y después nos enteramos de todo, que fue enterrada, una chiquita, fue enterrada, estuvo en el departamento con él, después me acuerdo que también se había apostado con otra chica, que era su compañera, cuando quisieron intervenir en el departamento, y se armó hasta los dientes. Hizo mucha locura, y siempre como era tan querido, mal fue la interpretación de muchos, incluso funcionarios de ese entonces, que acompañaron toda esa jodita que él hacía y lo tomaban como chiste, y coincidía que ya estábamos en plena guerra de guerrilla y ellos se divertían con los cuentos de él, de las cacerías de él y todas esas cosas. Entonces, es eso, Chicharra. Se equivoca después, pero se equivoca porque lo abandonaron, porque estaba para la medicina, él estaba para ser atendido por un psiquiatra y por psicólogo, por un sociólogo. No hubiese pasado jamás esto. Sí, yo estimaría que a cada uno le llegó de acuerdo a cómo, no cómo lo conocíamos a Chicharra, sino que cómo nos impactó a cada uno. No nos olvidemos que en esa época el hacer algo como hizo Chicharra, de tener, no sé si llamarlo accidente o no accidente, pero la situación judicialmente terminó mal y terminó casualmente, como todos sabemos, él un poquito atrás de las rejas en Victoria, creo que fue. Tampoco estábamos acostumbrados a una situación como esa. Yo te diría que desde esa época que estamos hablando de muchos años atrás, tampoco se conocía la situación que están sucediendo hoy. Entonces, fue una cosa rara, fue una cosa extraña y una sorpresa para todos, una situación como esa. Pero otros también pensaban y se hacían la pregunta que todos nos hacemos, y es la única manera que va a terminar Chicharra, era esa, porque si lo conocimos de esa manera, sabíamos que tenía armas, sabía que tenía granadas, sabía que iba al campo con armas de fuego y armas de buen calibre grande. A lo mejor esa era la manera de terminar de él. Lo que no te podría decir, porque no estoy en lugar como para llegar a hablar sobre el problema que tuvo, es cómo fue el desenlace interno o el desenlace con esa persona para llegar en ese momento a pasar lo que pasó, ¿no? Es un tema que es muy difícil, es un tema que yo ya creo que ya fue juzgado y ya fue condenado en su momento, donde lo encontraron culpable de esa misma situación. Lo que no te podría decir son los pormenores, hasta te diría más, ni sé quién es la chica tampoco, no la alcancé a conocer. El desenlace, sí, a todos no nos llamó la atención, nos pegó a todos. Rosenbrock estuvo un tiempo en la cárcel de Paraná, rodeado de privilegios. Se hacía llevar la comida todos los días y lo cuidaban como a nadie. A posteriores fue derivado a la cárcel de Gualeguaychú y en el 2004 pasó al penal de menores Clemente 11 de la ciudad de Victoria, tras una medida de excepción de la justicia entrerriana para mejorar la situación del interno porque parte de su familia estaba viviendo en un campo cercano. En agosto de 2008, Rosenbrock volvió a hacer noticia después que el abuelo de un adolescente de 16 años se presentó en la unidad carcelaria de menores de Victoria para denunciarlo por la violación de su nieta, que realizaba tareas domésticas en la vivienda del recluso con salidas transitorias en calle Vélez Sarsfield al 700,
a pocas cuadras del penal. Al requisar la vivienda, los efectivos policiales encontraron una pistola calibre 9 milímetros y 459 cartuchos para esa arma, 120 cartuchos de un rifle Winchester, 500 cartuchos calibre 22, el cañón de un fusil, un silenciador, distintos tipos de comunicación y antenas, selectores de antenas, un bloqueador de teléfono celular, 4 chalecos antibalas, binoculares, miras telescópicas, armas blancas específicas para caza, flechas de aluminio para arquería y un par de esposas de acero. En la casa también había fotos y revistas pornográficas. Estaba detenido en la unidad penal de Victoria. Bueno, a raíz de eso ya tenía una condicional por los años que habían pasado y tenía un domicilio en el cual él, donde paraba, digamos, durante el día y a la noche volvía a la unidad penal. Bueno, a raíz de una denuncia del abuelo de una chica, que supuestamente esa chica hacía algunos trabajos en una casa, algunos trabajos de limpieza en la casa de Rosenbrock. Bueno, el abuelo denuncia que había pasado otras cosas, ¿no? Ahí toda esa denuncia fue en sede judicial. Nosotros, de la parte de investigación, lo que recuerdo que nos mandaron a hacer algunas tareas para ver si el hombre estaba ahí o cuándo se podía encontrar, o si lo habíamos visto con algunas personas de estas. Así que, bueno, me acuerdo que se realizó un allanamiento en la casa de Rosenbrock, en una calle que estaba inclusive cerca de la unidad penal. El domicilio particular estaba a pocas cuadras. En el lugar se encontraron, bueno, me acuerdo que había una mesa de pool, revisándonos las inmediaciones, se encontraron algunas municiones, armas, creo que había un cañón de un fusil también, algún chaleco, bueno, algunos elementos, digamos, de armamento, también algunas radios que él decían que trabajaba o hacía observaciones así de radioaficionados, entonces como que tenía comunicación, digamos, con distintos lugares. Eso es lo que se observó en ese allanamiento en la casa. Todos los que lo rodaban eran convencidos por él. Guardia cárcel, jefe de cárcel, el espectro ese donde empieza a vivir su mundo. Mirá, te voy a contar una anécdota. Un día lo voy a visitar a Victoria, cuando estaba en Victoria. Lo fuimos a visitar con mi cuñado, para ver cómo estaba, si necesitaba algo. De allá atrás se sintió un grito, el comandante Paloma me puso un título. Los tipos se enloquecieron, los milicos que estaban ahí en la cárcel, dicen, es un milico. Entonces hizo desalojar un salón que tenían para recreo, de ver un televisor en blanco y negro que de ahí, hizo desalojar todo ese pabellón para atenderme a mí. Él era el dueño era el jefe de la cárcel. El 23 de abril de 2010, Ricardo Rosenbrock se mató accidentalmente en proximidades de su vivienda en Victoria. Se le disparó su moderna pistola y el proyectil le ingresó por debajo del chaleco antibalas con el cual se movía por todos lados, con la salida sociolaboral que le había otorgado la justicia. Quedó tendido junto a su camioneta y nadie lo pudo atender. Murió a los pocos minutos. En abril del año 2010, bueno, también un viernes, un viernes a la tarde creo que fue, bueno, nos enteramos, digamos, del suceso, que supuestamente en principio habían dicho que había sido un homicidio, que lo habían matado, digamos, a esta persona, pero no. Bueno, se fue al lugar, enseguida el que estaba a cargo de la jefatura, el jefe departamental, el fiscal, el juez, criminalística, trabajaron en el lugar y bueno, se pudo corroborar que él se había efectuado un disparo, digamos, accidental, que fue lo que le provocó la muerte. Sé que había llegado a la casa en su camioneta, al descender, no sé si se le buscó acá la pistola, quiso sacar una pistola que tenía encima de él y bueno, ahí se efectuó el disparo. Sé que había quedado, ya te digo, pasado hace bastante tiempo y a su vez al momento del hecho, digamos, cuando se
se preserva el lugar de la escena del crimen, la escena del lugar, y ya no se puede entrar. Pero sí, tuvimos la forma, digamos, que se podía ver que estaba esta persona quedó al costado de la camioneta, sentado, digamos, donde fallece. Fue una cosa muy rara. Yo no sé si se disparó o lo hicieron disparar, porque ya estaba comprometiendo a mucha gente. Porque aparte era decir, yo soy amigo fulano, mengano, el general Mengano, el comisario mayor de la Federal, es amigo mío. Si querés, para hacer documentos, ande con los pasaportes, los pasaportes daba la Federal. Él decía, yo lo hago y te da. Yo sé porque Mota, un oficial de policía que después fue periodista de la radio, pero que era hábil para el micrófono, qué sé yo. Yo le pregunté una vez, ¿entra a la seccional? Es el jefe y él, Te digo que yo no me meto, pero es el jefe y él. Cierran la puerta y después se va tranquilo. O sea que se lanzaba a sola. Y vos lo que querés saber es si se mató o no se mató. Eso es lo que querés saber. Con la capacidad de manejo de arma que él tenía, a mí no me van a contar el cuento de que a él se le cae la pistola y le entra el tiro debajo del sobaco, porque tenía el chaleco, una pistola Glock, que era la que tenía, que es una de las armas más seguras del mundo, que usan, la usa toda la fuerza en el mundo esa arma. Ahí hay ya gato encerrado que no sé qué pasó. Me es muy extraño. No me creo esa versión de que fue que se le cayó la pistola y murió. Chicharra era un chico que de armas empezó a consumir armas porque empezó a tirar al blanco de chiquito, de los 13 años. Y yo te puedo asegurar que yo conozco de armas. Es muy raro todo esto, muy raro. Como que además le daban un chaleco que le habían dado un departamento al lado de la calle para que esté solo, tranquilo. Yo te digo que él hasta había cometido la locura, por eso te digo que estaba para ser atendido realmente médicamente. Y que lo abandonaron, no te quepa la menor duda. Él había hecho una lista escrita por él de los que iba a liquidar, que se lo decía a todo el mundo, de amigos de que lo habían traicionado. Ningún amigo lo traicionó a él, y menos de la lista que yo leí varias veces. Por eso te digo, esto fue una cosa para un caso de un psicópata, un caso que lo pasó por arriba él. Supuestamente era un remisero que habían visto cuando él se desciende de la camioneta y bueno, escucharon el disparo, por eso no sabían tampoco cómo había sido, porque en principio decían que se había pegado un disparo en la cabeza, se había disparado él en la cabeza, pero no, después creo que se comprobó bien que fue un disparo accidental, digamos, donde por querer sacarse o agarrar el arma que tenía en una sobaquera, se efectuó el disparo. Eso fue lo que más o menos pasó. Muchas veces quisiera deshacerme de todo esto, pero a veces me hace bien sentarme, mirar, leer. No sé si la palabra es entender, pero no se entiende.
Yo si mi hija realmente hubiese sido una chica mala, con vicios, yo siempre dije, yo por mis hijos no voy a poner las manos al fuego porque quizás me puedo quemar. Pero yo sabía cómo era Dulce. Yo sabía cómo era y lo que era ella. Quizás, como toda persona, habrá tenido algún error, pero no era una persona de maldad, de hacer daño. ¿No? Solo me quedan sus recuerdos, sus fotos, y tratar de recordar lo mejor de ella. Extraño sus abrazos, porque ella era muy así. Ella me abrazaba y me apretaba y me decía, te quiero mucho, mucho, mamá, mucho, mucho. Todo eso se extraña. Y sus hermanos también, los que quedaron, el mayor y la más chica. También. Ellos quedaron muy afectados por la pérdida de su hermano y su papá también lo dijo. Pero bueno, tendremos que seguir viviendo con este dolor hasta que Dios diga hasta acá llegar o hasta acá llegaste. En estos momentos ella ahora está con su hermano. A los dos los tengo juntos. Todo esto fue también, aparte de todo el dolor y todo el sufrimiento, fueron años de tratamiento psicológico, psiquiátrico, medicado, muchos años. Hace apenas 2 años dejé por mí misma toda la medicación, porque tenía que tratar de salir sin nada. Y bueno, tengo mis días, tengo mis fechas. Y los días de la madre, las navidades, los años nuevos, ya no existen. Quisiera estar sola y no ver a nadie. Estar en la isla, donde nadie me vea ni yo vea a nadie. Porque ya no hay más nada. Sé que quizá es una forma mala de decirlo. Sí, me quedan 2 hijos de mi matrimonio, me quedan 2 hijos, eran 4. Sé que tengo que seguir por los 2 hijos que me quedan y por mis nietos, porque ellos me necesitan y yo también los necesito a ellos. Es lo único que me queda. Ricardo Chicharra Rosenbrock, el mismo que asesinara a sangre fría a su joven víctima en Paraná, murió en su ley, con una bala que él mismo ejecutó accidentalmente y que no pudo contener pese a sus conocimientos en armas y municiones. Y nadie más se acordó de sus historias psicópatas. Fue mejor dejar todo bajo tierra.